hoy día quiero compartir una palabra del Señor. Hemos estado escuchando en la última semana acerca de ¿qué? ¿Alguien se acuerda del domingo pasado? Eso. Y el miércoles, los que vinieron, el precio, el costo de la transformación. Amén. Los miércoles no se transmite, así que es una bendición venir y recibir la palabra del Señor, porque ahí uno está atento y es solo para los que vienen. Amén. Entonces, en la última enseñanza se ha estado hablando mucho de la transformación, de que nos guían a que tengamos que ser mejores hijos de Dios, mejores personas, ¿cierto? Y que tenemos que dejar que el poder de Dios se evidencie en nuestras vidas. Amén. Cuando hemos compartido en Casa de Paz la semana, cuando usted recibe a Cristo, cuando recibe el Espíritu Santo, recibimos poder de Dios. Amén. Y cuando uno recibe el poder de Dios, inevitablemente tiene que haber una transformación. Inevitablemente tiene que ocurrir algo en el corazón del hombre, en el corazón de una mujer, que lo haga ser una persona totalmente distinta. Amén. Entonces, ¿sabe que es muy importante aceptar el proceso de la transformación? ¿A quién le gusta ser transformado? Pero duele transformarse, ¿o no? Porque en el proceso de transformación tenemos que renunciar a cosas, a renunciar al carácter, a renunciar a malas actitudes, a renunciar a malas palabras. Y es difícil, pero si aceptamos el proceso de la transformación en nuestras vidas, estamos diciéndole sí al llamado y sí al propósito de Dios. Porque sabe cada uno de ustedes que tiene un propósito en el Señor, que tiene un llamado. ¿Cuántos tienen un llamado de parte del Señor? A lo mejor hoy día no le tiene un título, pero aquí en este lugar hay profetas, hay apóstoles, y no escucho los amén, pero también hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay servidores del Señor, ¿o no? Entonces, cuando nosotros aceptamos el proceso de transformación, lo aceptamos para ser transformados, como decía el pastor Jairo, para transformar a otros, para bendecir a otros. Y es necesario que como hijos de Dios y como iglesia, aprendamos a movernos en el poder sobrenatural de Dios. Amén. En lo sobrenatural, en donde hay milagros, en donde hay prodigios, donde hay señales de su presencia. Y este mensaje de hoy, a raíz de toda la enseñanza que hemos recibido, se llama la activación de la iglesia. Amén. Diga, yo soy la iglesia. Y tenemos que activarnos. Amén. Se declaró que este año es un año de la provisión, ¿o no? Y suena hermoso, de la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Queremos que este sea un año de mucha bendición, pero para recibir la bendición también nosotros tenemos que activarnos y caminar en el poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Una vida de un cristiano sin evidencia de transformación no es un buen testimonio, déjeme decirlo. Porque muchos afuera pueden decir yo soy cristiano, pero no evidencian un cambio en sus vidas. No evidencian un cambio en su forma de actuar, en su forma de hablar. Y esto no significa que usted tenga que dejar de hacerlo todo, pero donde usted esté tiene que ser luz. Amén. Dígale al que está a su lado, tienes que ser luz. Y del voltaje más alto, por favor. Porque a veces la luz no está alumbrando tanto, ¿o no? Usted ahí analice de cuántos volts es hoy día su luz. No me diga que es luz LED, ¿ya? Tiene que ser del voltaje más alto, ese que gasta. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos dicen amén? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, o sea, en nosotros hay una tremenda bomba de poder. En nosotros está el poder del Espíritu Santo, ese espíritu que transforma vidas, que nos ha transformado a nosotros. ¿Cuánto el Señor los ha transformado? ¿A cuánto el Señor los va a seguir transformando? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el anhelo de que la transformación venga a visión de Cristo a esta casa para que podamos extender el reino de Dios. Amén. Porque lo que hemos recibido no lo podemos guardar para nosotros. Entonces, 2025, año de ventana abierta, de la provisión del Señor, lo declaramos en el último culto y en el primero, ¿cierto? Y uno dice, amén, ¿cuántos se ven bendecidos el 2025? Y es maravilloso, no es malo sentirlo y anhelarlo. Pero sabe que mientras yo preparaba esta palabra, me nació una pregunta. Y yo me pregunté a mí misma, ¿qué le daremos nosotros este año al Señor? Porque es lindo recibir.
Es lindo declarar que tenemos un año de bendición, que va a ser un año de que vamos a ver la provisión, que vamos a ver milagros, que vamos a ver cosas tremendas en esta casa y en todo el mundo. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué te voy a dar yo? Y yo quiero que usted esta pregunta la atesore en este momento en su corazón y que diga, ¿qué le voy a entregar yo al Señor este año? Porque a veces no nos damos cuenta, estamos acostumbrados a recibir. Que el Señor nos dé, el Señor nos bendiga, pero ¿qué le vamos a dar nosotros al Señor este 2025? Ahí usted lo puede responder, ya sea tiempo, ¿cierto? Búsqueda, compromiso, activación, tantas cosas que podemos darle al Señor. Así que le dejo esa pregunta. No es porque sea malo recibir la bendición y la provisión del Señor, pero a veces no nos preocupamos de pensar qué le vamos a entregar nosotros al Señor este año. ¿Sabe que yo me ponía muy contenta? El viernes visité a mi antigua casa de paz, ¿cierto? Que ahí nos hicieron puchero, nos dijeron que lo habíamos dejado, abandonado, ¿cierto, Jaimito y Cristina? Nos hicieron un berrinche, no sé dónde están las berrinchudas, a ver, ahí hay una. Allá está la otra. Y yo me gozaba, puse las fotos en mi estado porque de verdad que yo le dije el año pasado al Señor, en el año nuevo anterior, que yo quería terminar el año 2024 en multiplicación. Y las extraño, para que no se sientan mal, ya, para que lo superen. Las extraño porque empezamos el 2021 juntas. Y luego este año partimos, ¿cuándo partimos? ¿En octubre? ¿Dónde está lo de la Casa de Paz? Partimos hace poquito, como un mes y medio. Con todas las que están llegando de la Florida. ¿Dónde están los de acá de la Florida? A ver. Ya, pues Luisa, levanta la mano, si igual está ahí. Roberto, también te estamos esperando. Y también con María José y Toto, que se nos están incorporando también en la Casa de Paz, en esta Casa de Paz nueva. Y sabe que yo veía eso y yo le dije, gracias Señor, porque yo me propuse, dije, Señor, yo quiero terminar el año en bendición, en multiplicación. Y cuando yo los veía en la Casa de Paz, ahora están con Katy, ¿cierto? Ahí que las va a liderar con harta autoridad y poder y orden, porque se ponen desordenadas. Y yo le daba gracias al Señor por eso, porque los vi crecer. Y porque ahora tengo la oportunidad de ver crecer a otras personas, a otros hijos e hijas de Dios que están llegando a la casa Visión de Cristo. Entonces yo le dije, Señor, logré una parte y tú me ayudaste mucho, pero ahora este año, ¿qué te voy a entregar yo? Así que si el año pasado terminamos con una más, este año tendremos que terminar con 2. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así cuántas cosas más podemos nosotros hoy día pensar en qué le vamos a entregar al Señor este 2025. Hechos 19, del 10 al 12, dice así. Así continuó, esto habla de los apóstoles, continuó por espacio de 2 años, de manera, esto es Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Nosotros en el libro de los Hechos vemos que la iglesia creció, se fortaleció, ¿cierto? Se multiplicaba de una manera pero extraordinaria y los milagros sucedían a la orden del día. Había una iglesia activa, por esto este mensaje se llama la activación de la iglesia, porque quiero infundir en usted, así como el Señor me hizo esta pregunta, ¿qué me vas a entregar a mí este 2025? ¿Sabe lo que tenemos que hacer como iglesia, como familia de la fe? Activarnos en lo sobrenatural, volver a lo que hacía la iglesia primitiva, donde se juntaban y hacían cosas extraordinarias todos juntos. ¿Acaso la unidad aquí no provocó que llegáramos a este lugar? Amén. La unidad provocó que, mire el piso, no sé si alguien se dio cuenta de este piso que pusieron acá, que hermanos con un corazón hermoso lo sembraron y ayer vinieron a trabajar también. Cada granito de arena, cada sentir del corazón está haciendo que la iglesia crezca. Pero en esos tiempos la iglesia era muy violenta, en el sentido no de golpes, sino que violenta de actuar, de predicar, de hacer cosas, de evangelizar. En una predicación, ¿cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? ¿Alguien se acuerda? 3.000 hombres, y en esos tiempos solo contaban a los hombres, no sé por qué no contaban a las mujeres, pero tienen que haber sido unas 6.000 mujeres, por lo menos, ¿o no? Y no contaban los niños. Entonces,
eran cosas tremendas y nosotros a veces nos falta esa valentía y lo reconozco también. Años atrás nosotros hacíamos mucho evangelismo y hemos dejado de hacerlo, pero el Señor nos está inquietando como iglesia a que este año seamos la activación profética sobrenatural aquí en la Florida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor no te quiere ver terminar un año más pasivo y quieto, sino que con los que estamos el Señor quiere hacer cosas grandes. La iglesia en ese tiempo debían ser visitadas y consolidadas. El apóstol Pablo, sabe que aquí le tengo un dato curioso. A mí me gusta indagar en datos históricos. El apóstol Pablo se movió en muchos lugares. En 14 años recorrió 14.725 kilómetros. Dígame usted, ¿en ese tiempo había auto? Lo recorrió a pie. ¿Y cuántas veces nos cuesta recorrer un poco por evangelizar, por visitar, por venir acá a la iglesia, ahora que nos queda más lejos los que vivíamos a una cuadra? Yo antes en 5 minutos llegaba. Ahora hay que organizarse. Imagínese que Pablo, usted ve las cartas paulinas, ¿cierto? Y le escribe a distintas iglesias, a Éfeso, a Corinto. Le busqué una sola para no hacernos sentir tan mal. Pero de Israel o de esas localidades hacia Éfeso se demoraba 1920 kilómetros a pie. No sé si me puede ayudar con el mapa. En auto hoy día serían 23 horas. Mira, a lo mejor usted ahí no va a ver mucho. Pero todas esas líneas de colores que usted ve, que hay azul, verde, morada, calipso, todos esos son los lugares por donde Pablo se movió. Todas esas líneas que usted ve habla de los 4 viajes misioneros que hizo, donde visitó cientos de ciudades y levantó iglesias y consolidó personas. Yo no sé cómo tienen que haberle quedado esos pies a ese pobre cristiano. A Éfeso solamente se demoraba 321 horas, eso eran 13 a 14 días aproximadamente para llegar, solo de ida. Entonces la iglesia, los apóstoles, era una iglesia violenta. Dígame, ¿quién quiere salir a caminar 1000 kilómetros ahora con este sol? No, y tendríamos un montón de razones para decir, gracias, para decir no voy a ir porque nos podemos isolar, nos podemos enfermar y así un montón de cosas. Pero este hombre y así muchos hombres de la Biblia hicieron cosas locas. Caminaron como diríamos el buen chileno, más que kung fu, ¿o no? Y nosotros a veces, por menos, estamos cansados. Y se lo digo también porque a todos nos pasa. Todos hemos vivido los procesos donde cuesta. Por ejemplo, los chiquillos que vienen de Laguna Culeo, ¿cuántos se demoran en venir hacia acá en auto? 1 hora 10. Si se vinieran en micro, caminando, un día. Tendría que empezar la procesión el sábado en la noche. Imagínense. Pero hay esfuerzo. Amén. Los que nos cambiamos de lugar cuando dijimos la Florida, no, sí queda 10, 15 minutos. Y fue complicado al principio los que no teníamos vehículo. Entonces, pero cuando hay un deseo del corazón, uno lo hace. El que quiere, puede. Entonces yo le pregunto, ¿qué le vamos a entregar este 2025 al Señor? Si Pablo caminó más que Kung Fu, si Pablo recorrió todas esas ciudades, más de 14.000 kilómetros a pie, yo no sé si en algún, no dice la escritura y busqué datos históricos, pero no decía si en algún momento anduvo quizá a lo mejor arriba de un caballo, de un camello, no tengo idea, en un barco, por último sí en algunas partes, pero caminó por amor a las almas, caminó por amor a otros que necesitaban recibir el mensaje del Señor. Y nosotros que estamos aquí, yo creo que estamos sobrepeso espiritual, ¿o no? Porque recibimos mucha palabra, en esta iglesia se entrega mucha palabra, en las casas de paz, acá de las prédicas, tenemos mucho que entregar, ¿o no? Yo estoy segura que si en este momento yo le dijera salgamos a evangelizar, usted tiene mucho que dar allá afuera. ¿Se animaría o no? Ay, alguna ya le dio insolación. En ese tiempo la iglesia acostumbraba a hacer cosas locas. Yo sé que aquí muchos de ustedes han hecho cosas locas por llegar. Elizabeth me contaba que viene de Las Vizcachas. Imagínense que vio pasando el otro día aquí el cartel y llegó desde allá, del otro lado. ¿Cuántos de aquí a Las Vizcachas? 30 minutos en auto. Imagínense lo que es hacer cosas locas para el Señor.
Cuando Dios responde las peticiones de nuestro corazón, ¿sabe lo que nosotros tenemos que hacer? En gratitud, hacer algo para Él. Lo que usted ha recibido, usted no lo puede guardar para sí. Tenemos que comenzar este año a hacer cosas locas, a activarnos como iglesia. La iglesia somos nosotros, pero ¿cómo va a conocer la iglesia allá afuera la gente si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos? Hay comodidad, tiene sus buenas zapatillas, sus buenas sandalias. Pablo no las tenía y sin embargo caminó a causa de llevar el mensaje de Jesucristo. Y me podrán decir, son otros tiempos, claro que lo eran. Pero nosotros hoy día estamos a un clic de un mensaje de bendición. Estamos a un clic de buscar una palabra, de nutrirnos con la Escritura, ¿cierto? Más encima la inteligencia artificial, que si usted busca algo, después se lo repite todo el rato. Entonces estamos en un tiempo de mucha comodidad, ¿o no? Yo sé que a lo mejor hay muchos que por distintas situaciones no pueden venir y está el YouTube, está la transmisión en línea. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor comienza a ver a alguien desanimado y se acostumbra a verlo desde la casa? ¿Sabe qué? No es lo mismo. No es lo mismo verlo de la transmisión que estar acá presente. Sirve para llegar a otras personas y para aquellos que se enferman o tienen dificultades para estar o los que están de vacaciones. Y de pasada saludo a nuestros pastores. Así que no sé si ahí también los puede enfocar al público que saludan a los pastores que están en Pucón en este minuto. Pastor Jairo, Pastora Belén, Pastora Marta, que el Señor les bendiga grandemente. Eso nos permite la tecnología, pero también a veces nos acomodamos, ¿cierto?, a lo que nos conviene y dejamos de hacer esas cosas locas, sobrenaturales por el Señor, por las cuales Dios nos ha llamado. ¿Sabe que yo me sentía mal con esto? De verdad, que yo le decía al Señor y estoy pensando todavía qué más quiero entregarle este año al Señor. Porque a veces nos acostumbramos a pedir, a veces nos acostumbramos a decir, Señor, este año yo quiero esto, quiero, y ¿sabe qué? Dios lo cumple. Dios cumple sus promesas, Dios cumple los anhelos de nuestro corazón, pero también sería bueno que nosotros como hijos de Dios dijéramos, Señor, ¿qué te voy a entregar este año? ¿Qué quieres tú de mí, Señor, este año? ¿Cuántos son papás? Por nuestros hijos, todo, ¿cierto? Pero qué lindo es cuando ellos tienen atenciones hacia nosotros, ¿o no? Esa lavadelosa que uno no esperaba, ¿cierto? Esa, de verdad, yo me gozo cuando veo que tienen iniciativa y hacen algo para mí, para que la mamá descanse. Porque la han visto que ha estado ocupada todo el día y tienen atención hacia mí. ¿Sabe qué? ¿A usted le ha pasado? Y si no le ha pasado y se está cerca de su hijo o hija, codelo. Diga, te están hablando. Cuando los hijos tienen atenciones hacia los padres, uno como padre, como madre, ¿cierto?, se le llena el corazón. Cuando usted va a ver a su mamá el día de la madre y le lleva un presente o un abrazo, dígame esa cara de felicidad desbordante, ¿o no? O el papá. Imagínese cuánto el Señor va a estar sonriente, feliz, de que usted y yo como hijo de Dios le digamos, Señor, este año voy a hacer esto para ti. Este año voy a evangelizar, ¿cuántos dicen amén? Este año voy a abrir casa de paz, ¿cuántos dicen amén? Son los amén más tímidos del año 2025, pero vamos a terminar con unos amén más fuertes, amén. Romanos 8:19, un versículo muy conocido, pero quiero que usted ojalá lo memorice, así como algún día marcó mi vida, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, el anhelo ardiente. La gente allá afuera quizás no lo sabe razonalmente, pero en su espíritu están anhelando que alguien como usted o como yo se levante y manifieste el reino de los cielos. Allá afuera ya hay las generaciones, ¿cierto? El mundo está ardientemente esperando la manifestación suya. ¿A nadie lo emociona? ¿A nadie le emociona que afuera hay gente que te está esperando? Dile que está a tu lado, te están esperando allá afuera. ¿Y este año a quién? ¿A cuántos vamos a alcanzar? Dígame, ¿usted se podría poner una meta este año a cuántos va a alcanzar para Cristo? Y no es ser ambicioso, es querer agradar el corazón de papá. La creación está esperando más, Pablo. El hermano Pablo, no, como el apóstol Pablo, que estén dispuestos a transformarse, que estén dispuestos a dejar los pies en la calle, que estén dispuestos a renunciar muchas veces a sus tiempos, a sus sueños, a causa de cumplir una palabra del Señor.
¿Cuánto estamos dispuestos a salir de la comodidad para que el Señor se glorifique en medio de nuestra casa, de nuestra familia o donde quiera que vayamos? ¿Sabe que en usted hay poder del Señor? Y yo sé que a lo mejor usted puede decir, llevo poco tiempo o recién lo estoy conociendo, pero usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y si usted es hijo de Dios, tiene la autoridad para echar fuera demonios, ¿cierto? Para libertar a los cautivos, porque a eso el Señor nos ha llamado. Entonces, ¿cómo va a manifestarse la iglesia activa? Moviéndose en lo sobrenatural, moviéndose en el poder de su Espíritu Santo. Voy a contar un pequeño testimonio. El otro día conversábamos con una discípula y sabe que yo después me reía, lo siento, pero me decía, en mi trabajo suceden estas cosas, suceden un montón de situaciones, me carga, me cansa y no sé qué. Yo le dije, vas a entrar a ese lugar, vas a ir a orar y va a orar antes de entrar. Porque en ese lugar hay espíritus de muerte, de enfermedad, hay gente que se le muere todas las semanas, trabaja en la salud. Y yo le digo, va a entrar y va a cambiar el ambiente. El reporte del primer día, fue el peor día del trabajo en toda mi vida. Hasta unos pacientes se quisieron pegar palos, fue terrible. Y yo le dije, amén, eso fue reacción del reino de las tinieblas. Porque cuando usted ora, tienen que suceder cosas. Cuando usted ora, cuando usted se activa en el poder sobrenatural, no puede pasar desapercibido. Gloria a Dios porque el enemigo se siente presionado porque algo va a pasar en ese lugar, porque va a venir libertad y van a haber milagros, amén. Pero también tiene que ser una señal para que nosotros nos movamos, que donde nosotros vayamos causemos algo, amén. No que sea usted alguien que pasa por un lugar desapercibido. ¿Le ha pasado a lo mejor que va en el supermercado y siente dar una palabra a alguien? ¿Le ha pasado alguna vez? Pídale al Señor que le ocurra. Pídale al Señor que cuando usted venga entrando a este lugar y se encuentre con las personas que van atravesando la avenida, el Señor ponga una palabra. Tenemos que comenzar a desafiarnos a ser gente como Pablo, gente con esa valentía, con ese poder. Y al tratar de responder la pregunta anterior de qué le vamos a entregar al Señor este 2025, fue que llegué al libro de Apocalipsis. Y esta es la parte donde todos ponen cara de susto porque como que les da miedo el Apocalipsis, ¿o no? Sí, dicen por ahí. Y ¿sabe qué? Fue extraño porque yo le decía, Señor, dame una palabra, dame una dirección para prepararme para este domingo. Y de pronto el Señor, yo escuché la voz que me decía Apocalipsis 3. Y Apocalipsis 3 del 1 al 6, para los que están anotando, de Apocalipsis 2 al 3, casi al 4, habla del mensaje de las 7 iglesias, ¿cierto? No sé si alguien lo ha leído en alguna oportunidad. ¿Lo han leído alguna vez? Donde el apóstol Juan recibe la revelación de un mensaje que es para las iglesias. Y son 7 iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo en Asia Menor. En esos mapas que vimos, ahí se veía. El mensaje a las 7 iglesias es una revelación del mensaje de Dios, aquello donde el evangelio fue extendido y fue un llamado de atención, porque habían áreas que transformar. ¿Cuántos tienen que ser transformados todavía? Amén. Y este mensaje de atención es súper duro. Si usted los lee, no hay ninguno que le haga un cariñito, sino que todos los mensajes a las 7 iglesias hablan de cosas fuertes, pero este particularmente es un mensaje de atención para Visión de Cristo en este tiempo, para cada uno de nosotros, porque tenemos que activar la iglesia del Señor. Amén. Dice Apocalipsis 3 del 1 al 6. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sigamos. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienen unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Quizás no lo comprendió mucho, pero yo le voy a ayudar a comprenderlo. Sardi era una ciudad donde fue predicado el Evangelio, donde cuando llegó la palabra del Señor, muchos se convirtieron. Era una ciudad pagana donde había un altar a una diosa Artemisa y era muy, muy pagana. Pero cuando llega el Evangelio, esa ciudad se conmovió igual que todas. Era una ciudad próspera. Me va a creer que fue Sardi fue la ciudad donde se acuñó la primera moneda de Asia Menor. O sea, era un lugar donde había inteligencia, donde había gente de recursos. En ese lugar se comenzó a fabricar la lana teñida. Esto está todo en Turquía, en esos sectores. Entonces, ocurrieron cosas poderosas en ese lugar. Pero lo que pasó con ellos es que se confiaron de sus capacidades. Y no sé si se dio cuenta que le decía en un momento, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe a lo que se refiere esto? De acuerdo a la historia, el contexto histórico de la ciudad, es que en ese tiempo ellos se ocuparon de las apariencias. Era la iglesia, seguían multiplicándose los cristianos en ese lugar, pero se ocuparon solamente de lo externo, de lo que veían los demás, pero descuidaron lo interior, descuidaron el activarse en el poder del Espíritu Santo. Y a veces nosotros como iglesia estamos acá. ¿Cuántos están acá? Pero a veces puede que nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente y nuestro corazón está allá afuera. Entonces, a veces caemos en esta apariencia. ¿Cuándo pasa esto? Cuando vivimos circunstancias difíciles, cuando comienza a decaer la fe, cuando comienzan a agobiarnos las preocupaciones. Entonces, Sardis cayó en esto. Cayó en bajar la guardia, en confiar en sus propias capacidades. ¿Cuántas veces nosotros bajamos la guardia en medio de la prueba? Sabe que Sardi estaba al interior de las montañas y tenía una entrada única. Y estaban súper confiados, que estaban seguros que lo tenían todo, pero años antes de Cristo sufrieron un ataque. Entró un pueblo enemigo, lo atacó por la única entrada que había y lo hizo pedazo. No tenían por dónde escapar. Se ocuparon de construir una fortaleza para ellos estar bien, para ellos estar cómodos, para ellos pasarlo regio, ¿cierto? Pero se despreocuparon de lo que había hacia afuera. La iglesia del Señor a veces también le pasa esto. A veces también nos ocupamos mucho de lo externo. Yo sé que usted no está aquí porque no tenga nada más que hacer un día domingo. Yo sé que usted está aquí porque quiere más del Señor, amén. Pero a veces el Señor, o en este tiempo, Dios lo que nos está pidiendo es que si estamos en este lugar, haya transformación y haya un accionar en tu vida. Que al salir de este lugar podamos poner en práctica la palabra del Señor. Que al salir de este lugar tú seas una luz y no oscuridad. ¿Sabe lo que le pasaba a Sardis? Ellos no constituían una amenaza al enemigo, pero tampoco eran luz al mundo. Entonces, y esto yo lo pensaba mucho en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser una amenaza para Satanás. Tenemos que ser una amenaza. Por eso respondió hacia el mundo de las tinieblas esa oración que hizo la hermana en su lugar de trabajo. Tiene que ser una amenaza a tu vida, pero también tienes que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cuánta luz estamos llevando a nuestra casa primeramente? ¿Cuánta luz estamos llevando al trabajo? ¿Y realmente estamos siendo amenaza para el enemigo? Yo no sé si alguien aquí le tiene rabia a ese coludo, pero ¿sabe qué? Cuando dice la palabra del Señor que Él está bajo nuestros pies, usted tiene que tomar esa autoridad y reprenderle. No puede dejar que se meta en su casa, no puede dejar que se meta en sus finanzas, no puede dejar que se meta en su vida espiritual, porque luchas vamos a tener. ¿Cuántos tienen lucha? Todos. Y muchas de esas vienen unas por propósito del Señor que lo permite para que crezcamos y aprendamos, pero también hay veces que abrimos puertas al enemigo y el enemigo toma provecho, toma terreno cuando bajamos la guardia. Entonces Sardis, este pueblo, por eso le dio esta advertencia. Dice que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces cuidemos, amada iglesia, nuestra vida espiritual. Es tan importante como el compromiso de estar en este lugar, porque podemos tener mucho compromiso, pero una vida espiritual muerta. Y eso es peligroso. Es peligroso porque el enemigo abusa de aquellos que bajan la guardia. ¿Cuántas luchas se han levantado en este tiempo? ¿Cuántos días llevamos de enero? 12. ¿Cuántos ya han experimentado luchas? Ya empezamos ya, pero vamos a vencer con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este año lo vamos a terminar en victoria, más que el año pasado. Vamos a terminar multiplicados en este lugar. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Entonces esta iglesia se ocupó de sí mismo y dejó de mirar lo que los demás, ¿cierto? Lo que Dios quería que ellos miraran. No podemos ser así, iglesia. No podemos ser así si queremos conquistar. ¿Cuántos se ven conquistando este año multitudes para Cristo? 2 hermanos. Los pastores nos están mirando, ¿ah? Este año tenemos que conquistar miles para Cristo, pero tenemos que ser transformados. Este mensaje a la iglesia Sardis es una advertencia para cada uno de nosotros. Y sabe que nosotros a veces estamos muy acostumbrados a recibir la palabra esa que nos hace cariño y nos dice cosas bonitas, pero de repente también el Señor nos tiene que hablar con corrección. Y cuando me la entregó a mí, yo de verdad sentí el peso de lo que significa, si bien lo conozco hace muchos años, más de 20 años, pero yo siento el peso y la responsabilidad de hacer algo que agrade al Señor cada día. Y yo sé que si nos unimos en ese sentir, el Señor va a hacer cosas grandes y poderosas en esta casa. Amén. No dejemos que muera nuestro llamado y nuestra comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Sardis no constituía una amenaza al enemigo. Y nosotros, que ahora llegamos a la Florida, aunque somos de distintas comunas acá, tenemos una misión súper grande. Y les traje datos estadísticos. Corra video. Mire, esto es para que comencemos. A mí me encantan los cálculos matemáticos, le traje hasta una fórmula. La población de esta comuna son 394.821 habitantes. ¿Cuántos son de la Florida? Levántenme su mano. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me va a servir el ejemplo. Regla de 3 en porcentaje. Yo divido, oye, tuve todo el año, mi primer año de carrera, pura matemática, así que de algo sirva. ¿Sabe lo que equivale? Habían 12 personas aquí de la Florida. El porcentaje respecto a esa cantidad de habitantes equivale a un 0,0029%. No alcanzamos ni al 1%. Y Dios nos trajo a este lugar para marcar la diferencia. Yo sé que hay más cristianos, que hay más iglesias, pero Visión de Cristo, ese número y el porcentaje de aquí a fin de año tiene que cambiar. Tenemos que subir al 5%. Sonó como mis reuniones de los días viernes en mi trabajo. Población masculina, miren hombres, 197.404 varones aquí en la Florida. ¿Cuánto va a ganar para que lleguemos a la meta? Mujeres, 197.417. 13 más. ¿Cuántas vamos a ganar? ¿Cómo vamos a influenciar este año para ganar las mujeres para Cristo? Sardis no era una amenaza para el enemigo. Diga, yo sí lo soy. Yo sí lo soy. ¿Alguien más lo es? Usted es una amenaza para el enemigo porque porta el Espíritu Santo de Dios que transforma vidas. Amén. Porcentaje de población urbana completamente, imagínense. Y de la región metropolitana, la Florida representa el 6% de la cantidad de habitantes. Solo un 6%. Y mira, la siguiente imagen. Este es un gráfico hasta el 2023, pero aquí habla de la cantidad anual de delitos violentos por comuna. Puente Alto está en la segunda y la Florida está en el cuarto. Y eso que me salió solamente hasta el 2023, porque también hay otro dato estadístico que dice que la Florida está dentro de las 9 comunas con mayor cantidad de portonazos. Puente Alto está en todo, sí, y también Maipú. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando hay una iglesia que se involucra, que es una amenaza para el enemigo, esos números tienen que comenzar a bajar. Y nosotros a veces como iglesia no nos damos cuenta de esto. ¿Sabe cuántos femicidios hubieron el año pasado en todo Chile? Pero en la Florida hubo 1. Hubieron 41. Y este año ya llevan 2. En el sur de Chile. Entonces, ¿sabe que yo pensaba en esto? Y la iglesia tiene que ser una amenaza para las tinieblas. Tiene que ser una amenaza a tal punto que deseemos cambiar y revertir esos indicadores. Que digan, algo pasó. ¿Por qué la Florida del cuarto desapareció del listado?
¿Qué pasó que dejaron de haber delincuencia? Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Orar por estos vecinos, orar por este lugar. Cuando usted venga a este lugar, ore, predique, evangelice. Con los que caminan de la Florida hacia acá, ¿cuántas personas se encuentran? Abran los ojos porque el Señor te va a comenzar a hablar, va a comenzar a inquietar tu corazón. Que las calles que usted pise en esta comuna, usted diga, Señor, estas calles son bendecidas, estas calles te pertenecen, anulamos toda delincuencia. Que la oración que tengamos no sea solamente por nuestra vida, sino que decirle, Señor, ¿qué hago para que esto se revierta? Para que el mundo allá afuera diga, ¿qué está pasando que ya no hay femicidio? Y uno dice, claro, somos un grupo pequeñito, un pequeño remanente acá en la Florida, pero esto está sucediendo. Y no solamente en la Florida, en todas las comunas. Pero si el Señor te ha llamado para ser una amenaza para el enemigo y luz al mundo, esto tiene que revertirse. Yo no sé cuántos lo quieren. ¿O nos vamos a seguir escondiendo en el temor? Da susto. Dígame a usted si le pasa o no que cuando va por la calle y siente una moto tras suyo se asusta. Mira, yo pensé que era la única, porque mi hijo me bromea, me dice, un motochorro, mamá, me dice. ¿Cuánta gente que necesita a Cristo? ¿Cuánta gente que necesita el mensaje de salvación? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Sabe que la tasa de homicidios en relación del 2023 al 2024 subió un 320% acá en Chile? Y no se trata de quienes vienen, quienes van, se trata de que el poder de las tinieblas está tan agresivo que está matando personas inocentes. Porque hasta los malos necesitan al Señor. Entonces, dígame usted, ¿necesitamos activarnos como iglesia? Necesitamos activarnos como iglesia. Pedimos la transformación, la aceptamos, pagamos el precio, pero ahora, ¿qué vamos a entregarle nosotros este 2025 al Señor? ¿Sabe que entre que buscaba todo esto, encontré una página que es del gobierno, que sale el detalle de los femicidios y lo leí y me dolió tanto el corazón, dije, ¿por qué lo abrí? Pero a veces nosotros estamos muy ensimismados, estamos mirando solamente lo que nos pasa a nosotros. Estamos solamente mirando lo que está en nuestro metro cuadrado, ¿cierto? Y sabe que fue horrible leerlo, no se lo voy a recomendar que lo lea porque de verdad que a mí me dejó triste. Pero la forma en la que está muriendo la gente, la forma en que el enemigo está tomando presa a hombres y mujeres para ocasionar daño es tremendo. Entonces yo le pregunto a usted y también me lo pregunto a mí, ¿usted va a seguir huyendo de su llamado? ¿Usted va a seguir huyendo del propósito por el que el Señor te tiene sentado en una de estas sillas? Si te tiene aquí en este lugar, es para que tú avances, para que conquistes. Y yo sé que a veces no es fácil porque miramos nuestras limitaciones. Moisés decía, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar? Pero gloria a Dios porque ese hombre obedeció al Señor y fue el libertador del pueblo de Israel. Dios te va a usar con tus capacidades, con incluso aquellas que tú no crees que tienes. Dios te va a usar. Y, escúchame, voy a decir algo cortito, Benja. Ayer conversábamos con mi hijo, pero algo bueno, antes que me mire raro. Y me decía, a veces mamá siento como que me cuesta conectar con Dios. Yo le decía, hijo, a veces nos pasa, a mí también me ha pasado. Y me está contando eso, y estábamos en consejería a la hora de almuerzo, los dos. Y de pronto me dice que él tuvo un sueño y Dios le mostró cosas. Y yo lo miraba, después él va a contar su testimonio, sí, no voy a contar esos detalles. Pero Dios le mostró un sueño al hijo de un matrimonio de esta iglesia y él no tenía idea de lo que le estaba pasando. Yo le dije, por favor, hijo, mañana anda y habla con los papás de él. Porque le mostró tal cual la petición que esos padres están orando. Entonces le dije, ¿te das cuenta? Tienes que estar atento porque el Señor te quiere usar, el Señor te quiere hablar. ¿A cuánto el Señor en este tiempo le ha estado dando palabra? Y yo le daba gracias al Señor porque él en ese momento se dio cuenta y quedó en shock porque nunca le había pasado algo tan certero. Y yo le decía, imagínate la iglesia entera nos moviéramos en esto. Estuviéramos atentos a la palabra del Señor, a la voz de Dios. ¿Cuánto a lo mejor estando en este lugar Dios le inquieta orar por alguien? ¿Le ha pasado? O quizás le da una palabra y la guardamos por temor, a lo mejor a que es cosa mía, que no sé qué. Bueno, cuando usted sienta eso, diríjase o a los pastores o a su casa, líder de casa de paz y dígale, ¿sabes qué siento esto? Y déjeme decirle que te van a decir, sí, está bien, o quizás te dice, espera un poco. Pero no dejes que los dones en ti se mueran.
Activa lo que tienes del Señor en tu vida. Activa los sueños que Dios puso en tu corazón. Si Dios puso un corazón de que vas a ser un evangelista, comienza a trabajar por ello. Si Dios te dijo que vas a ser un pastor, empieza a leer la Biblia porque hay que sabérsela bastante bien. Si a lo mejor Dios te ha dicho que eres maestro, aprende más la Escritura, sumérgete en su palabra. Si Dios te ha dicho que este año va a hacer de ti cosas poderosas, entonces lo primero que debiéramos estar haciendo es estar en comunión con el Espíritu Santo. Pero no podemos esperar que las cosas sucedan, que las cosas simplemente pasen. Tenemos que accionar. Yo no sé si usted quiere activarse, pero yo de verdad cuando leí esto y vi los datos, yo dije, Señor, nosotros tenemos que provocar un cambio en esta comuna. Por eso el Señor nos trajo. Y sabe que yo me gozaba el jueves en Casa de Paz, todos los que son de acá del sector, todos coincidían en lo mismo, que decían, le pedíamos al Señor una iglesia, ¿cierto? Una iglesia cerca. Y de pronto iban pasando y era como una emoción. Yo en todo he visto la misma expresión. Y de verdad que me gozo con eso. Porque si ellos fue la respuesta de la oración para sus vidas, ¿cuántos más allá afuera lo están anhelando? Y nosotros somos privilegiados por estar en los caminos del Señor. Debemos cambiar las estadísticas de esta comuna. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren? Y no solo de la donde usted vive. Busque, infórmese. Pero hay cosas que hay que cambiar. Nosotros decimos, vemos las noticias y uno se siente mal, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Uno dice, claro, yo no soy policía, no soy un superhéroe. Pero nuestra oración y nuestro accionar tiene que provocar cambios. ¿Amén? Una iglesia activa debe ser amenaza para el enemigo y luz para el mundo. Esta frase, guárdela ahí en su corazón. La iglesia activa se prepara para la conquista. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, del 46 al 47. Dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Para que la iglesia se prepare a la conquista, tiene que estar unánime. Tóquele el hombro al que tiene a su lado. Si hay alguien muy lejos ahí, acomódese, pero dígale, juntos vamos a conquistar. Dígaselo. Juntos. Porque no puedo ir solo, no puedo ir sola allá afuera. Dice que estaban unánimes, que compartían el pan con alegría. Eso pasa en las casas de paz una vez al mes, ¿o no? Que compartimos una comida rica, ¿cierto? Como casa de paz y compartimos con alegría. Pero sabe que también es bueno de repente el compartir con los hermanos, si usted siente en su corazón algo, siempre con la cobertura de los pastores, pero es bueno compartir con la familia del Señor. Y dice que estaban unánimes, teniendo el favor con todo el pueblo, alabando a Dios juntos. ¿Y qué pasaba con eso? Una iglesia que conquista provoca que el Señor añada cada día a los que tienen que ser salvos. Y no es razón para decir no nos vamos a mover de este lugar, ¿cierto? Pero conforme nosotros activemos, nos movamos en esa unidad, el Señor va a comenzar a traer las almas a esta casa. Amén. Hoy día son 12, pero el próximo domingo, ¿cuántos van a ser? Alguien con fe que me dé un número. Eso. Voy a creer que escuché unos 100. Hechos 19:12. La iglesia activa hacía milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Hermano amado, hermana amada, en ti está el poder, la autoridad del Señor para sanar enfermos. Amén. Y no se me espante, porque la palabra del Señor que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿cierto?, en toda la tierra. Pero dice, recibiremos poder. ¿Y para qué nos ha ungido el Señor? ¿Alguien se acuerda? Por tanto, me ha ungido el Señor para llevar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, ¿cierto?, restaurar, sanar. ¿Y eso es solamente para los que estamos liderando? No, es para usted, diga, es para mí. Es para mí.
En ti hay autoridad. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos soltando sobre nuestra familia? ¿Qué estamos declarando sobre nuestros hijos? ¿Hay enfermedad? Hay que orar por sanidad. ¿Hay escasez económica? Hay que orar por multiplicación. ¿Cuántos han visto milagros financieros? Y no es que uno anhele solamente lo económico, aunque sí es lindo, es satisfactorio recibir bendición económica, pero sabe que hasta de eso el Señor tiene cuidado. Hasta de eso el Señor tiene cuidado de su iglesia. ¿Cómo se prepara para la conquista? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se preocupaban de que las necesidades fueran atendidas. ¿Sabe qué? Ayer trabajaron aquí con los hermanos, ¿cierto? Miren que les quedó muy lindo el escenario, pero aún hay mucho que hacer. Todo lo que se ha hecho acá es gracias a los recursos que toda la iglesia ha puesto. Cada granito de arena que usted pone en esta casa es para extender el reino del Señor. Y una de las características para que una iglesia conquiste es que sean generosos, que seamos preocupados de las necesidades de otras personas y también la de nuestra casa. Amén. Dígame, ¿cuántos quisieran que este lugar esté mucho más fresco y agradable para que lleguen más personas? Mire, esa mitad tenemos que cubrir todavía. La mitad de acá está un poquito más fresca, pero los de acá yo veo que baten los abanicos, pero con una violencia tremenda. Porque este sector de acá llega mucho, y aquí al medio todavía llega bastante calor. Entonces, así como en su casa usted la prepara para recibir visitas, ¿cierto? Para recibir ser acogedores, ¿cierto? Lo mismo tenemos que hacer por nuestra casa. Diga, esta es mi casa. Y tenemos que cuidarla nosotros para que este lugar esté hermoso y más acogedor para los que vienen. Entonces, una iglesia que conquista es generosa y se preocupa de las necesidades de los demás y de su iglesia. Hechos 4:31. Creo que en ese sí está bien. Dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. Amén. Hay otro, creo que me salté un versículo que hay una parte que después de eso dice, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿La ha escuchado esa palabra? Denuedo significa valor, significa osadía, significa ánimo y vigor para lograr el airecito acá, me jode la voz. Si no el calor, el airecito que vuelan las pelusas. Y Hechos 2, del 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra característica de una iglesia que se prepara para la conquista es que ama el mandato de la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Más fuerte porque de acá arriba no lo alcanzo a escuchar. Ir por todo el mundo. En la iglesia de los Hechos amaban el mandato de la Gran Comisión. Dígame, ¿cuántos aman ese mandato? Hoy día me dicen amén, pero cuando vamos a comenzar a evangelizar este año, vamos a tener que realmente demostrar ese amor. Amén. Desde el primer mensaje donde recibieron a Jesús, más de 3,000 personas le recibieron. Y ese amor los llevó después a otra predicación donde fueron 5,000 y de ahí muchos lugares. El apóstol Pablo predicó en todo el Asia Menor, todo el sector mediterráneo. Y nosotros, ¿cuánto terreno hemos ganado? ¿Cuánto terreno le hemos ganado al enemigo? La Florida lleva recién un 0,029% de los que hemos ganado de Visión de Cristo. Pero ¿sabe qué? La respuesta a todo esto, a que la iglesia se active, radica netamente en una relación con el Espíritu Santo.
Cuando en el libro de Ezequiel 37 habla de la visión del valle de los huesos secos, ¿sabe que yo pensaba en esto? Yo sé que lo hemos comentado muchas veces. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en ese momento le dice el profeta, le dice profetiza, él veía los huesos secos, veía un valle de huesos secos. Y la palabra del Señor le decía, profetiza sobre ellos. En este caso te dice, ora por ellos que están allá afuera, ora por aquellos que están muertos, ora por aquellos que están muertos. Estoy hablando de una vida espiritual, pero que el Señor necesita que tú y que yo vayamos a ese lugar y profeticemos, que declaremos la vida de Cristo allá afuera, que declaremos la restauración, la sanidad, la libertad. Dios necesita que nosotros también oremos por aquellos que necesitan. ¿Sabe qué? Incluso por los que nos apiedraron a primera hora hoy día en la mañana. Quítese esa rabia que tiene en el corazón, porque Dios nos está llamando a que ellos también reciban milagros. ¿Sabe lo que tiene que provocar esta iglesia en este lugar aquí rodeada de edificios? Que ellos también comiencen a sentir algo. Yo no sé si alcanzarán a escuchar nuestra voz desde acá, pero les bendecimos y declaramos que ellos también recibirán la gloria de Dios en sus casas. Amén. Que cuando de repente comiencen a llegar a este lugar, van a decir, algo sucedió desde que ustedes llegaron. Empezamos a ver más vecinos de los condominios entrando acá. ¿Por qué están viniendo? También quiero ir. ¿Y nosotros cómo los vamos a recibir? Con los brazos abiertos. Amén. Porque la iglesia en este lugar tiene que provocar algo. Y si el profeta en esa visión le decía, profetiza sobre aquello que está muerto. ¿Y qué ocurrió cuando profetizó? Volvió a la vida. Entonces yo en este día, amada iglesia, yo le quiero invitar a que seamos la iglesia activa del Señor Jesucristo, una iglesia con poder. Y esto no es más para los que llevan más tiempo en Misión de Cristo o en el Evangelio. Es para ti. Diga, es para mí. Yo hoy día tengo que ser la iglesia que se activa, que quiere los dones del Espíritu, que quiere ver milagros, como dice la Biblia, extraordinarios. Y no es para vanagloria, pero dígame, no sé los que han orado por alguien y el Señor ha hecho un milagro, díganme lo que usted siente en su corazón. Uno ama más al Señor, pero siente gozo, como dice la hermana. Uno siente alegría porque tenemos un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios fiel. ¿Qué le vamos a entregar este 2025 al Señor? ¿Qué le vamos a entregar este año nosotros al Señor?